Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por tu revelación. Y te pedimos, Señor, que tomes tú el control del día de hoy, Señor. Que tomes el control de este estudio, Señor. Te pedimos también, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que prepare nuestros corazones, el que deposite esta semilla en ellos y que pueda dar mucho fruto en la vida de todos mis hermanos, todos aquellos que están escuchando este mensaje. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Hechos 24, vamos a continuar con nuestro estudio en Hechos 24, y lo que hemos visto hasta este momento, mis hermanos, es como Dios está tomando el control de la vida de Pablo, ¿no? Es lo que hemos visto del capítulo 20, 21, 22 y 23. Ahora los planes de Pablo se hacen a un lado y ahora empieza el Señor a tomar el control de la vida y de la situación de Pablo, ¿no? El Señor le ha hecho una promesa a Pablo de que va a llegar a Roma para poder predicar allá en Roma, y el Señor simplemente está respaldando esa promesa, no está llevando a cabo esa labor. Y mientras tanto, Pablo, a pesar de que las cosas no están pasando como él hubiera querido, como él estaba imaginando, así como que iba a haber un terremoto y que Pablo iba a salir libre de la cárcel ahí en Jerusalén, o que un ángel lo sacara, a pesar de que Pablo tenía una idea de cómo Dios lo iba a liberar de la cárcel, resultó ser otra, ¿no? Y eso lo aprendimos la clase pasada, de que cuando Dios toma el control de las cosas, no siempre las cosas van a pasar como uno quiere que pasen. Así que lo que podemos ver ahora es a un Pablo más confiado de que el Señor está tomando la situación, que está tomando el control de la situación y que está llevando a cabo el propósito en su vida. Amén. Así que vamos a continuar. Capítulo 24, versículo 1, dice la palabra del Señor. 5 días después de que Pablo llegó a Cesarea, y que ha estado ya por 5 días en el pretorio de Herodes, resguardado, encarcelado, ¿no? Entonces 5 días después de esto, dice que descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, ¿no? Y aquí lo que podemos ver, hay 3 personajes que quisiera tomar un tantito para explicarlos, pero bueno, el primer personaje que vemos es Ananías, ¿no? El sumo sacerdote. Oiga, Ananías es una persona de avanzada edad, y a mí no me deja de sorprender, en serio no me deja de sorprender la entrega que tenía esta persona ya de edad avanzada para ir a censurar a Pablo. No le importó caminar 200 kilómetros con tal de ir a censurar a un promotor de lo que él creía que estaba blasfemando en contra de Jehová, que estaba manchando el nombre del Señor, ¿no? Entonces a Pablo eso no le sorprende, porque Pablo hacía lo mismo. Entonces Pablo sabe precisamente lo que Ananías era capaz de hacer. Otro personaje que se demuestra ahí es Tértulo, y Tértulo es una persona reconocida en su tiempo porque era un excelente abogado, pero más que abogado era un excelente orador. Así que los judíos lo que están haciendo en este momento es ir desde Jerusalén hasta Cesarea para ir a acusar a Pablo, y se llevan a su mejor gallo, se llevan a Tértulo, ¿no? Es un excelente orador. Y por otro lado vemos al gobernador Félix. Este gobernador realmente no es una persona muy refinada. Marco Polo, que es uno de los historiadores de los emperadores y de los gobiernos romanos, escribió acerca de él diciendo que él junto con su hermano no nacieron en una familia refinada o de un alto estatus social. Ellos realmente nacieron siendo esclavos, y que poco a poco fueron escalando con algunas pues por decir algunas movidas, algunas mordidas incluso, ¿no? Ellos fueron poco a poco escalando hasta llegar al grado que está ahorita este gobernador de Félix, ¿no? Entonces esta es la persona de Félix. Es una persona súper corrupta, y lo vamos a ver el día de hoy en los últimos versículos de este capítulo. Es una persona corrupta y que en base a esa corrupción ha llegado a donde está, ¿no? Continuamos. Y lo que pasa en este capítulo, en este versículo 2, dice: y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo. Entonces llegan los judíos junto a Ananías, Tértulo y varios judíos más, llegan delante del gobernador Félix y piden traer a Pablo. Y cuando Pablo llega ahí precisamente, entonces Tértulo empieza a acusarlo. Y lo que vamos a ver aquí son 3 acusaciones que prácticamente los judíos están haciendo en contra de Pablo. Mira, vamos a ver estas acusaciones.
Versículo 2, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Estos 3 versículos que estamos viendo, mi hermano, nos muestran la clara intención que Tértulo, siendo un excelente orador, tenía en este caso con Félix, ¿no? Estamos de acuerdo que en ese tiempo era muy común empezar con algunos elogios para poder saludar a la persona a la que te estás refiriendo, que es de autoridad, ¿no? Pero Tértulo se brincó más que eso, ¿no? Mira lo que dice: como debido a ti gozamos de gran paz. O sea, ¿cuál paz, brother? En ese tiempo era un tiempo de muchas ediciones, ¿no? Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. ¿Cuál prudencia? Si era una persona corrupta. Y todavía dice: oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. No es cierto. O sea, estos judíos odiaban a los romanos y más a las autoridades romanas. Pero bueno, queda claro que la intención de Tértulo era llegar y endulzar el oído en este caso de Félix, del gobernador, para que le soltasen a Pablo, ¿no? Y el versículo 4 dice: bueno, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Y aquí es donde vienen las acusaciones en contra de Pablo. Dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Y esa es la primera acusación. Esa es una acusación personal. Porque estás de acuerdo que ser una plaga, o sea, es como decir hoy en la actualidad: no, es que me cae mal la persona, por eso lo estoy acusando. Ser una plaga no es una acusación, es una acusación muy personal. Simplemente a los judíos no les cae bien Pablo y le dicen chusma, chusma, ¿no? Entonces, pues lo estamos acusando por ser una plaga. Es una acusación personal directamente. Entonces, continuamos con el versículo. Hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Esta acusación es una acusación política. Entonces ellos se están acusando ahora también de una manera política o que está en contra de Roma, porque están diciendo que está causando un alboroto para precisamente promover alguna sedición. Las sediciones eran aquellos levantamientos que estaban en contra del imperio romano, no en contra de las autoridades romanas. Entonces es una acusación muy política que está haciendo también Tértulo. Y la tercera acusación está en el versículo 6. Dice: intentó también profanar el templo. ¿Sí? Y esta es una acusación muy religiosa, algo que para los políticos romanos pues realmente no les interesa mucho, porque como dijo en la carta que escribió Lisias, la que le mandó precisamente a Félix, cuando le escribe dice: eso es algo de ellos, ¿no? O sea, como que para los romanos problemas religiosos, ¿no? Ellos no se metían en esos asuntos, eso que lo traten ellos. Entonces estas 3 acusaciones, como podemos ver, es una acusación personal, una acusación política y una acusación religiosa en contra de Pablo. Pero en ninguna de las 3, mi hermano, están presentando evidencia. No hay evidencia. Que sea una plaga es, pues, ¿cómo presentas una evidencia? Promotor de sediciones, vamos a ver que no presentan evidencia, más aún así como quiera Pablo se defiende en ese punto. Y una acusación religiosa: intentó profanar el templo, o sea, no lo profanó, ¿ok? Anteriormente lo detuvieron a Pablo la primera vez que lo sacan del templo y cierran las puertas, no sé si te acuerdas, en el capítulo 21. En esta ocasión dijeron que había profanado el templo y por eso lo estaban golpeando, pero ahora ya cambian la acusación y dice: intentó profanar el templo. Continuamos con ese versículo 6. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos y mandó a sus acusadores a que viniesen ante ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que lo hemos acusado. Mi hermano, en ninguna de estas acusaciones presentaron una evidencia en contra de Pablo. Ahora, versículo 9 dice que todos los judíos también confirmaron diciendo ser así todo, ¿no? Ellos estaban así como que el que estaba hablando era el experto, el orador, era Tértulo, y el que estaba acusándolo, y todos, oh no, y todos, sí, no, sí, cierto, es cierto. No, es que Pablo es una plaga, y todos, sí, cierto. Es que también Pablo está promoviendo sediciones, y todos, sí, lo que dice Tértulo, sí, cierto. Es que Pablo intentó profanar el templo, y todo, sí, cierto. Prácticamente los demás nada más fueron a decir sí,
lo que dice este versículo 9, ¿no? Versículo 10 dice, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Y aquí está interesante el punto, porque son acusaciones que están llevando 200 kilómetros para precisamente hacer que suelten a Pablo y poder acabar con su vida y acabar con eso que ellos le llamaban plaga, ¿no? Y lo que es más lógico para cualquier cristiano, hermano, cuando están presentando acusaciones que no presentan ninguna prueba, lo más, no lo más correcto, sino que lo más lógico que normalmente se hace es pues defenderte de las acusaciones diciendo no a todo. Por ejemplo, hoy te están acusando de que eres una plaga. No, pues no lo soy. Ok, es que te están acusando de que estás promoviendo sediciones. No, pues no estoy promoviendo nada. O sea, lo más fácil es decir no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, ¿verdad? Pero eso tampoco es presentar evidencias en contra de tus acusaciones. Entonces lo que va a hacer Pablo ahorita es defenderse no con lo que Pablo no es. O sea, no soy una plaga, no soy promotor de sediciones, no intenté profanar el templo. No se va a defender con lo que no es Pablo. Pablo se va a defender por lo que sí es. Y eso es algo que debemos de aprender todos los cristianos, ¿sí? Cuando vengan algunas acusaciones a tu vida o en contra de ti, de algunas cosas probablemente que obviamente están siendo mal influenciadas o que te están acusando injustamente, mi hermano, tú con el simple hecho de decir no basta. Lo que tenemos que hacer es nosotros defendernos con lo que sí somos, ¿no? ¿Y qué sí somos? Pues somos hijos de Dios. Sí, que sí somos cristianos, y los cristianos tenemos ética, y es lo que va a hacer Pablo prácticamente, ¿no? Versículo 10 nuevamente, dice la palabra del Señor. Dice, entonces habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Y dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y aquí Pablo comienza de una manera muy diferente a lo que comenzó precisamente Tértulo, ¿no? No hizo tanta algarabía. Alguien dice por ahí que si no tienes nada bueno que decir de alguien, pues simplemente puedes decir una verdad que no perjudique, ¿no? Que no dañe. Y es lo que hizo Pablo, ¿no? Porque sé que de hace muchos años eres juez de esta nación. Y pues ciertamente ya tenía mucho tiempo siendo juez de esta nación. Y de ahí es donde dice Pablo, bueno, entonces con buen ánimo haré mi defensa. Versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. O sea, en 12 días es imposible que yo esté armando toda una revuelta, toda una sedición para poder derrocar a Roma. O sea, es increíble lo que están diciendo. La acusación no es sostenible para nada. Versículo 12. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que haré o de que ahora me están acusando. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, pues ciertamente todo lo que están diciendo, ellos no te han presentado ninguna evidencia, nada. Y no te pueden probar nada porque no trajeron ninguna sola evidencia, pero yo me voy a defender con esto. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejías, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahora esta es la defensa de Pablo. Ya sabemos que no es Pablo, no es un promotor de sediciones. Pablo no es una persona que está profanando el templo. Pablo no es una persona, una plaga, como ellos dicen. Pablo va a defenderse con lo que sí es. ¿Y qué sí es? Lo primero que Pablo dice en este versículo 14, yo soy un servidor de Dios. Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y esta es la segunda defensa de Pablo. Yo creo en toda la ley y en los profetas. Ellos me están acusando de profanar, no es cierto. Yo soy una persona que le sirvo a Dios y estoy creyendo en la ley, pero también es muy importante, y en los profetas. Porque si nada más sirviera la ley, estuviera todavía atada a la ley. Pero en las profecías, precisamente viene la revelación de que todo el cumplimiento de la ley iba a ser a través del Mesías, ¿no? Y es lo que precisamente Pablo está diciendo. Yo estoy creyendo en toda la ley y en los profetas. Continuamos leyendo. El versículo 15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y es la tercera defensa de Pablo. Mira, yo
tan creo en la ley y en los profetas que estoy hablando de la resurrección, igual que ellos. O sea, no veo que me acusen por eso. Yo estoy diciendo lo mismo que ellos dicen, esa esperanza en la resurrección, ¿no? Versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y esta es la cuarta defensa de Pablo: anhelar no ofender a Dios. Ok, versículo 17, pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y a presentar ofrendas. Y eso es lo que Pablo está diciendo como defensa también. Dice, yo soy una persona que sí amo a mi nación. O sea, lo amo tanto que vine a presentar ofrendas. Versículo 18, estaba en ello, o sea, presentando la ofrenda, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificándome en el templo, no con multitud, ni con alboroto. Y esa es la sexta defensa de Pablo. Ellos me están acusando de que yo estaba profanando el templo, y yo te digo que no lo estaba profanando el templo porque me estaba purificando. O sea, al contrario, me estaba purificando en el templo. ¿Por qué dicen ellos que lo estaba profanando? Versículo 19, versículo 18, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieron comparecer ante mí y acusarme, si contra mí tienen algo. Pablo está diciendo, de los que vinieron aquí a acusarme contigo, gobernador Félix, ninguno de ellos me vio. O sea, que estaba profanando el templo, que estaba haciendo alguna sedición, ninguno de ellos es testigo. Los que deben de venir aquí ante ti a acusarme, pues son las personas que lo vieron mínimo, ¿no? Pero ninguno de los que están aquí me vio, ¿no? Entonces, versículo 20, digan esto mismo si hallaron en mí alguna cosa mal hecha. Entonces Pablo ya los mira directamente y les dice a ellos, bueno, digan algo. Si yo hice algo y ustedes me vieron, pues díganme. Cuando comparecí ante el concilio, a no ser, dice Pablo, a no ser que entre ellos prorrumpí en alta voz diciendo acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. O sea, Pablo está diciendo, a no ser que eso les haya molestado, ¿va? Que cuando estábamos en el concilio, de repente yo les dije, a ver, ustedes me están juzgando a mí, me quieren matar porque estoy hablando acerca de la resurrección de los muertos. ¿Es en serio? Esas son sus acusaciones y por eso me quieren matar. Y eso es lo que Pablo usa como su defensa, mi hermano. Pablo se defendiendo no por lo que no es, Pablo defiende su testimonio con lo que sí es. ¿Ok? Versículo 22, entonces Félix, oí de estas cosas, estando bien informado de este camino, o sea, de los cristianos, le aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Versículo 23, aquí viene un cambio interesante. Y mandó al centurión que custodiasen a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Y aquí ahora sí comienzan las vacaciones prácticamente forzadas de Pablo, porque ahora Pablo no nada más está en el palacio junto al mar, sino que Pablo ahora tiene algunos cristianos, algunos hermanos que le van a estar apoyando en cualquier necesidad, perdón. Ciertamente Pablo no tiene la manera de poder moverse donde él quiera, pero el Señor lo que está haciendo básicamente con Pablo es dejarlo tranquilo un ratito, y ahí es donde Pablo empieza a redactar las cartas que vamos a estudiar el próximo año. Empieza a redactar algunas cartas desde este lugar hasta la parte donde llega precisamente a Roma, ¿no? Por eso le llaman las epístolas de prisiones o de prisión, ¿no? Versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Mi hermano, hasta este momento Pablo lo que está pasando es una injusticia, porque tanto Licias como ahora el gobernador Félix, los dos han visto que Pablo es una persona que no ha cometido ningún delito y que no debe estar en la cárcel, no debe estar en prisión, mucho menos entregar a los judíos para que puedan matarlo. Pero la pregunta es la misma para Pablo. Si Pablo no hizo nada de esto y ellos lo saben, porque simplemente no lo sueltan. La respuesta es la misma de la semana pasada, porque Dios está tomando el control de las cosas. El control de la situación de Pablo no la tiene Licias, no la tiene ahora Félix, ni la tiene Pablo. El control lo tiene Dios.
Y en medio de este control, aún así Pablo siente que es precisamente una injusticia lo que él pueda estar pasando. Pero Pablo está en la cárcel y tiene precisamente ese malestar de poder decir, oye, pues estoy en la cárcel injustamente, ya quisiera salir de aquí. Y Pablo está en una situación, yo creo que la de sentir complicada e injusta para él, ¿no? Pero Pablo, ya vemos un Pablo muy diferente, porque ahora Pablo está confiando en que Dios tiene el control de las cosas. ¿Y cómo lo sé? Por lo que leímos en este versículo 24. ¿Qué pasó? Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila. No era de que Pablo pudiese pedir una audiencia con el gobernador, o sea, tenía que esperar a que el gobernador llegase a ver a Pablo. Y en este caso fue Félix y Drusila. Y Pablo, sabiendo que estaba injustamente ahí, en lugar, Pablo, de empezar a hablar por su bien, para decir, oye, no seas mala onda, Félix, dame la oportunidad, o sea, ya viste que yo soy una persona que no he hecho nada malo, pues déjame salir, ¿no? Déjame salir, o sea, es la oportunidad de oro para poder platicar, para poder hablar con Félix y poder hablar por su bien. Pero lejos de eso, Pablo, en lugar de hablar de él y de hablar para su beneficio, Pablo empieza a hablar de Jesús y empieza a hablar para el beneficio de Félix y de su esposa. Mi hermano, dijimos al principio que Félix era una persona súper corrupta, una persona que estaba bastante mal, era una persona muy corrupta, y esta es la oportunidad que Dios le va a dar a Félix de escuchar acerca de Jesucristo, y Pablo lo entiende. ¿Por qué? Porque aún en medio de la situación complicada, Pablo puede estar compartiendo de la palabra del Señor. Y mi hermano, ese es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es prioridad, hablar de Jesús. Mi hermano, yo no sé qué situación estés pasando tú en este momento, pero en medio de las situaciones difíciles, y si tú ya entiendes que Dios está tomando el control en tu situación, nuestra prioridad como cristianos es hablar de Jesús, ¿sí? Nuestra prioridad no es hablar de nosotros, hablar de mi situación. Imagínate que estás en el hospital, ¿no? Y que en esta situación, cuando tú estás en esa necesidad, hay mucha gente, mucha familia que se te va a acercar, muchos amigos que se te van a acercar. Y mi hermano, aprovecha ese tiempo, porque van a llegar contigo tal vez con algo, sintiendo algo de lástima, pobrecito, porque estás en el hospital y estás en un problema bastante complicado, y ay, pobrecito, ¿cómo estás? Pero en vez de hablar tú de tu situación y de decir, no, es que me siento mal, me duele esto, me duele aquello, mi hermano, habla de Jesús. Habla de Jesús, porque es el tiempo en el que ellos se acercan para que puedan darle, o para que el Señor le pueda dar esa oportunidad a través de su palabra a esta gente, a toda esta gente. Es lo que está haciendo Pablo en este momento. En vez, Pablo, de hablar por su bien y decir, suéltame porque ya viste que no tengo nada en contra de mí, no, él está hablando por el bien de Félix y de su esposa. Félix, Dios está dando la oportunidad en este momento de poder redimir las cosas. Y mi hermano, yo he visto muchos casos así. He visto personas que han caído al hospital, que han estado muy graves, y en este caso yo me acuerdo de mi esposa, y me acuerdo de su papá. Cuando mi suegro estuvo por un tiempo en cama, y ya toda la familia pensando que no iba a poder librar esta situación que él tenía, estuvo unos días delirando, estuvo mucho tiempo en cama precisamente. Pero las veces que mi suegro tenía tantita lucidez y podía platicar bien, que se le pudiese entender, en lugar de estar hablando él de cómo se sentía, él empezaba a evangelizar al enfermero que lo estaba cuidando. De esa situación, yo me acuerdo tanto de esto, porque estoy casi convencido que estas personas que van y escuchan el testimonio de Dios, cuando van a ver a una persona que está en una situación complicada y empiezan a ellos a ver que están alabando a Dios, o que incluso están hablando de Jesús, de Dios, ellos tienen un impacto diferente, porque dicen, ¿cómo es posible que esta persona está atravesando lo que está atravesando y aún así me está hablando de Dios? ¡Wow! Solamente Dios puede hacer esto en la vida de estas personas. Es una oportunidad de oro, mi hermano. Hay veces también que estás injustamente en prisión.
que por X o por Y de repente alguien te hace alguna demanda, lo que tú quieras, y tienes que ir a prisión, y Dios tiene el control en esa situación. Pero yo me acuerdo en este punto mucho de un compañero que nos está acompañando a un lugar que se llama Guerreros de Dios, que es un centro de rehabilitación AA. Este compañero, que es ya cristiano y que nos acompaña ahí para compartir la palabra del Señor, esta persona estuvo en la cárcel como 2 meses, 3 meses alrededor de eso, pero él empezó a creer en el Señor porque un brother de ahí de la cárcel, un preso de la cárcel, le compartió de Cristo. Y si algo le impactó a él es cómo era posible que una persona que tenía muchos o que iba a estar muchos años en la cárcel estuviera hablándole de Cristo. Y eso fue algo que a él le marcó, y hasta el día de hoy él ha estado compartiendo estos mensajes en ese centro de rehabilitación. Y por otro lado, mi hermano, aún en los problemas o pérdidas familiares que puedas tener, aún en medio de estas pérdidas familiares, cuando hay mucho dolor en tu corazón, hermano, es el momento preciso de poder hablar de Cristo. Y aquí yo me acuerdo mucho de la familia pastoral que tenemos. Me acuerdo mucho también de la familia de mi esposa, que en medio de la situación, en medio de la pérdida de su familiar, ellos mostraron el carácter, y en lugar de decir tanto el dolor que sentían, ellos hablaban del Señor. Y de hecho uno de nuestros compañeros de la iglesia, uno de nuestros hermanos de la iglesia, quedó también profundamente impactado, porque él decía, ¿cómo es posible que en medio de una situación tan difícil ellos estén hablando de Cristo? Hermano, este es el momento, cuando tú estás en medio de tu situación, es el momento preciso de que si tú hablas de Cristo, como lo hizo Pablo en esta ocasión, y no hablas tanto de ti, sino más de Él, es un momento de impacto para aquella gente que te va a escuchar. Y esta es la oportunidad que el Señor le está dando ahora al gobernador Félix. Ahora, le habló de Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que habló de Jesús? Vamos al versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, mi hermano. Ok, sí vas a compartir de Jesús, pero ¿qué vas a compartir de Jesús? Bueno, primeramente la justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Pablo lo que está hablando era hablando precisamente del plan maravilloso y de ese estándar maravilloso de Dios. Sí, la justicia de Dios es hablar del estándar de Dios, no tanto del estándar o de mi propio estándar, ¿no? Porque bajo mi vista, bajo mi estándar, todos somos buenos, casi todos somos perfectos, pero bajo el estándar de Dios sabemos que la vara está muy alta. Eso es hablar de la justicia de Dios, ¿sí? Es empezar a hablar de ese precioso estándar del Señor. Y cuando habla del dominio propio, es decirle prácticamente, ok, el estándar de Dios está muy alto, y cuando tú reconoces que el estándar está muy alto y que no podemos llegar ahí, tenemos que reconocer el hecho de que tenemos que buscar ayuda de alguna manera, y un ayudador, ¿no? Y ese ayudador es el Espíritu Santo. Y cuando habla precisamente del dominio propio, es decir, cómo dominar tus pasiones, tus deseos, pues ahí es donde entra el Espíritu Santo. Y donde entra el Espíritu Santo es porque en Gálatas 5 dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es precisamente la templanza, y la templanza, mi hermano, es el dominio propio. Es decir, el estándar de Dios está muy alto, porque en su justicia está muy alto el estándar, pero Dios mismo nos provee a su Espíritu Santo para poder llegar precisamente a ese estándar que Dios quiere, a obtener un control del dominio propio. Pero hay otro punto que fue el que le asustó a Félix, ¿no? El juicio venidero. Prácticamente lo que Pablo le estaba diciendo a Félix aquí era, Félix, no, esa es la oportunidad que tienes, Félix, ¿sí? El estándar de Dios está muy alto. O sea, yo sé que probablemente tú puedes decir, soy corrupto, soy una persona que ha hecho mal, he llegado hasta este lugar, hasta este gobierno de una manera mal, de una manera que no debí de haber llegado, no he hecho las cosas bien delante de un Dios que tiene un estándar muy alto. Pero así somos todos estamos igual para el Señor, porque el estándar es muy alto, pero el Señor nos regala la oportunidad en ese dominio propio de poder controlarlo. Y prácticamente el juicio venidero va a pasar, porque va a pasar, Félix. La única oportunidad, los únicos que van a poder librar ese juicio son aquellos que son revestidos por la sangre de Cristo. Y cuando Pablo habla de esto a Félix, del juicio venidero, entonces ahí fue cuando Félix empezó a tener miedo. Dice el versículo 25, Félix se espantó y dijo,
Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Versículo 26, y aquí es donde vemos la corrupción con Félix. Dice: esperaba también con esto Félix que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablar con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hermano, yo no sé cuál sea tu situación. Lo que sí te puedo decir es que no importa la situación que esté llevando, tú entregas al Señor. Ya lo vimos en la clase pasada. Suelta el problema, suelta la situación, entregas al Señor, que el Señor empiece a hacer estos cambios maravillosos en la vida de cada uno de nosotros, que Él pueda ir tomando el plan, el timón de nuestras vidas para que ejecute su plan y no el de nosotros. Que empecemos a confiar en lo que el Señor tiene para nuestras vidas, y que en cualquier situación, por difícil que parezca, que nuestra prioridad como sus hijos es hablar de Él, porque por algo estamos atravesando. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Este ha sido el mensaje del día de hoy. Prioridad para todos los cristianos, no se te olvide hablar de Jesús, cualquiera que sea nuestra situación. Bendiciones.